Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 20 de diciembre, le tenemos las noticias. Diputados locales aprobaron la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2024 por 95,471 millones de pesos. Un total de 10 locatarios del Mercado Revolución, conocido como San Juan, registraron pérdida total tras el incendio que se registró en los primeros minutos de este martes y que, de acuerdo con el alcalde Alfonso Martínez, pudo generarse por un cortocircuito. Protección Civil Municipal descartó riesgo de colapso en la infraestructura que resultó dañada, mientras que Servicios Municipales informó que los comerciantes afectados podrán instalarse de manera temporal en el estacionamiento. Algunos de los locatarios afectados urgieron a las autoridades municipales a que definan los apoyos que les brindarán para recuperar su mercancía, a fin de aprovechar la mejor temporada de ventas. En un comunicado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que desde este lunes inició el pago de la primera quincena de diciembre, el 25% de aguinaldo y la canasta navideña a todo el personal docente y administrativo. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, anunció que dejará de manera temporal la presidencia del partido para facilitar las condiciones y se concrete la alianza con PAN y PRD. 4 diputados michoacanos y una regidora se registraron como aspirantes a convertirse en candidatos a senador por el Partido de la Revolución Democrática. En el PRD también se registró la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, pero el todavía dirigente del tricolor señaló que tendrá que renunciar a su militancia en caso de que quede candidata del PRD, pero destacó que podrá regresar al PRI cuando ella lo decida. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa de miércoles 20 de diciembre. Estamos a mitad de semana y con el gusto de cada día le saludo, le invito a que se quede con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, soy su servidor Carlos Monge y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y ya estamos también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Estaremos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Bienvenido todo, usted ya lo sabe. Y esta mañana, pues nuevamente estamos arrancando una mañana fría. Estamos a 8 grados en este momento. Pega el frío. Si usted va a salir en algún momento, hay que salir bien abrigados, está intenso en este momento el frío. Y bueno, nos dice el pronóstico meteorológico que hoy será un día soleado. Así es que pues vamos a llegar a temperaturas de hasta 22 grados para que usted lo tome en cuenta. 22 grados pues ya será por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Y bueno, volverá el sol a ausentarse por ahí de las 18 horas con 10-15 minutos, es decir, poco después de las 6 de la tarde. Y bueno, pues se volverá a intensificar el frío a partir de esa hora para que usted lo tenga en cuenta. Así arranca y así estará este miércoles 20 de diciembre. Y pues vámonos con las noticias. Vamos a comenzar hoy con lo que ha sucedido en el Congreso del Estado, porque pues esto marca la pauta de lo que será la administración pública del Estado en el 2024. Anoche sesionaron los diputados locales, terminaron pasada la medianoche. Y bueno, pues entre otras cosas, nos vamos a ir con
con calma, desglosándole a usted. Lo más importante es mucho que informarle de lo que ha sucedido en el Congreso del Estado. Lo vamos a ir haciendo en los próximos días ahí de manera desmenuzada, digámoslo así. Hoy le vamos a presentar lo más importante, lo destacado, lo macro también, cómo queda la ley de ingresos, cómo queda el presupuesto de egresos, qué ha pasado con el tema del dinero para el Instituto Electoral de Michoacán, que era un asunto ahí también interesante que se mantenía. Y ayer también los diputados pues resolvieron el tema del auditor superior, darle respuesta a la jueza cuarto de distrito que les había pedido pues echar abajo el decreto 461, dejar sin efectos la elección del auditor superior de Michoacán, que quedó en manos de Marco Antonio Bravo, el compadre del gobernador. Y bueno, ya sabe usted que hay una defensa de los diputados ahí aliados al gobernador Alfredo Ramírez para mantenerle a su auditor super carnal, a su compadre, como auditor superior de Michoacán. Todos estos asuntos los vemos con Verónica García, por supuesto, que estuvo ahí en la sesión de anoche del Congreso del Estado. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Gusto saludarte. También, por supuesto, saludar a todo el auditorio de Postdata en este miércoles. Y pues efectivamente, como tú lo señalas, en una sesión que, bueno, pues rapidísima, Carlos, para lo que hemos estado acostumbrados en otros años, pues ayer ya quedó finalmente aprobado el paquete fiscal del 2024. Con 39 votos a favor, el Congreso de Michoacán aprobó el presupuesto del Estado para el siguiente año. El monto será de 95,471 millones de pesos. Esto va a representar un incremento en términos nominales de 4.72%, pero lo que es en términos reales será menor al que se ejerció en 2023 o al que se ejerce todavía, ya que se estima que en el siguiente año habrá una inflación de 5.7%. Los legisladores avalaron sin mayor problema, Carlos, el dictamen elaborado por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que contempló pues lo que las mismas comisiones habían propuesto, resignaciones por alrededor de 643 millones de pesos, que implicaron incremento en 9 dependencias estatales, también en el presupuesto del Congreso de Michoacán, pero también habrá recortes en 2 áreas de educación, Carlos, la Secretaría y la Universidad Michoacana. Como tú le decías, vamos a ir desglosando en los siguientes días cómo queda este paquete. Depende, sí, me parece importante que se conozca a qué se le incrementó y a qué se le al presupuesto del Congreso se le aumentaron 76 millones de pesos, el Ejecutivo había determinado disminuirlo, y bueno, pues los diputados señalaron que tenía que mantenerse como lo había aprobado el Pleno. Ayer también se le incrementaron casi 187 millones de pesos, a la Secretaría de Agricultura 50 millones, a Seguridad Pública 100 millones más, al Colegio de Bachilleres 50 millones, al DIF 5 millones más, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá 15 millones adicionales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 3 adicionales, 3 millones más, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas dispondrá de 78 millones más, al igual que la de Migrantes, que tendrá 1.8 millones adicionales. Les comentaba, el recorte es de 8 millones de pesos a la Universidad Michoacana y a la de Educación 70 millones menos. En la tribuna, Carlos, pues hubo pocas participaciones, solo 3 legisladores, entre ellos la diputada Samantha Flores Adame, quien agradeció y que, bueno, pues dentro del presupuesto de la Secretaría de Turismo se destina 1 millón de pesos para cada uno de los pueblos mágicos en apoyo a las actividades que conlleva dicho reconocimiento. Esto es histórico porque ni siquiera a nivel federal se les asigna algún recurso a estos pueblos. Cada uno va a tener 1 millón de pesos adicional. El petista Baltasar Gaona García señaló que el presupuesto es prueba de que el gobierno estatal ha tenido un manejo honesto. Y bueno, pues también habló a favor del dictamen el legislador de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez. Aquí dejo parte de las intervenciones de los legisladores. Tienen gran proyección internacional, son reconocidos por la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo. Requieren inversión para el mantenimiento de su infraestructura, así como para el desarrollo de la infraestructura de calles, carreteras, señalética y promoción. Primero, un incremento histórico en la inversión pública para obra por 6,000
266 millones de pesos. Es decir, en Michoacán el dinero del pueblo se va en obras para su beneficio, no como antes que se iba en el pago de deuda pública. Segundo, el gasto social que corresponde a los programas del bienestar, en lo que se atienden a las personas con más necesidades en los 113 municipios del estado. En la tribuna, Carlos, auditorio, bueno, pues no hubo ningún señalamiento, algún cuestionamiento, ninguna observación, hubo solo esta serie de reconocimientos, y habrá que señalar que uno de los temas también más importantes del siguiente año es que el Congreso también avala el 2.500 millones adicionales de este programa de obras multianuales, por supuesto, como ya se hizo, sin etiquetarlos a alguna obra específica, sin decir a dónde irán estos recursos. Bueno, pues se etiquetan también 2.500 millones a las obras multianuales, a este tipo de proyectos, en el que lo que se hace es que las constructoras que ganan la licitación, bueno, pues son las que contratan el crédito que el gobierno del estado pues va pagando año con año, es decir, que se aprueba más crédito para el siguiente año. Y bueno, en el caso del IEM, que es un tema muy importante, bueno, pues finalmente se quedará con un presupuesto de 770 millones de pesos, no los 582 millones que había propuesto el gobierno estatal. En el presupuesto se contemplan 700 millones de pesos de manera directa, es decir, que quedan etiquetados, digamos, en el presupuesto, pero hay un transitorio en el que los diputados señalan que el gobierno del estado tendrá que reasignar de manera directa 70 millones adicionales para que el Instituto Electoral de Michoacán pues pueda disponer de 770 millones de pesos en el siguiente año, y que, como ya lo habían anticipado los diputados, Carlos, incluso el propio Instituto Electoral de Michoacán les envió un documento en el que les señaló que con 770 millones sí se podría, digamos, organizar en los términos en los que ellos tenían previsto los comicios del siguiente año. Y habrá que recordar, muy importante que no lo señalé, el IEM había solicitado un presupuesto de 789 millones de pesos. Así que ese fue el tema presupuestal. Sin mayor asunto, se aprobó también de inmediato la Ley de Ingresos del Estado, que contempla un incremento promedio del 4.5% en las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos, es decir, todos los cobros en los que el incremento es en un porcentaje, será 4.5% más en el siguiente año. Los recursos propios del Estado, es decir, los que recaudan con impuestos y con estos derechos estatales, serán 6.62% del total de lo que va a gastar Michoacán, es decir, que tenemos una dependencia del cerca del 94% del presupuesto federal para el siguiente año. Y me parece, Carlos, que uno de los temas más importantes en el 2024 será todos estos nuevos cobros que implementa el gobierno de Michoacán en la Ley de Ingresos del siguiente año, y que se hacen según lo que se argumenta a partir de que así lo establece la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, que entró en vigor el pasado, lo que fue aprobado más bien el pasado 1 de junio. Ha sido insistente la postura del gobierno de que no hay nuevos impuestos ni hay nuevos cobros. Hay 36, Carlos, nuevos en esta legislación. Es importante que vayamos luego desglosando cada uno y cuáles serán los montos que se establecen, pero entre ellas, para que se den algunas ideas, se precisa la expedición de 5 concesiones de ruta, corredor o zona, así como para mantenimiento y cuidado de infraestructura e instalaciones. Estas concesiones van a tener pues costos que van desde los 518 pesos hasta los 22,238. También se va a cobrar el transporte funerario de personas dolientes, que va a tener un costo aproximado de 7,262 pesos, es decir, se va a cobrar por el transporte de restos humanos y cadáveres. También se implementa el cobro del transporte agrícola por 1,867 pesos. Se cobra, por ejemplo, perdón, que es nuevo, se cobra el visitaxi, 1,556 pesos. La ampliación de las flotas de visitantes de visitaxis, 1,037 pesos. Perdón.
y la paquetería express serían 1,452 pesos. Son algunos de los cobros, Carlos, y uno de los temas que generó, digamos, pues pronunciamiento ahí en tribuna, porque ya en el Congreso difícilmente ya se debate, es el tema de lo que van a pagar a partir del siguiente año las plataformas tecnológicas, lo que conocemos como Ubers, los Didis, todo este transporte de pasajeros y que se contrata a través de las plataformas digitales, porque se les va a cobrar un costo de 2,450 UMAS por concesión, es decir, 254,000 pesos. Hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que paga un concesionario, una sola persona por su concesión. Él tendrá que pagar cerca de 22,000 pesos por su concesión. Aquí la diferencia es que no se les estableció un límite para el número de unidades que podrán tener las unidades tecnológicas. Las plataformas van a tener el número de unidades que quieran, Carlos. Y bueno, pues ahí en la tribuna el diputado Fidel Calderón Torreblanca hacía la precisión al resto de los legisladores. Él les propuso que por lo menos lo dejaran en 500, imagínate, Carlos, 500 unidades los que pudieran tener estas plataformas, porque si uno hace la conversión, estos 254,000 pesos, digamos, les alcanzaría para 11 taxis, para estar en igualdad de condiciones con los concesionarios. El diputado Fidel decía, bueno, ya no nos vayamos a los 11, vamos a dejarles por lo menos 500. El Pleno no lo aprobó, Carlos, entonces pues tendrán, digamos, manga ancha los prestadores de este servicio, pero vamos a escuchar lo que ahí les explicaba Fidel Calderón y enseguida regresamos. Mientras que una concesión de transporte público en su modalidad de taxi tiene que pagar por los derechos alrededor de 22,000 pesos, quienes se dedican también a transportar personas a través de plataformas no pagan una cantidad similar, en nada se le parece. Y entonces el artículo 19, en su inciso A, fracción 12, establece que el registro de plataformas tecnológicas para el servicio especializado bajo demanda a través de redes móviles, mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones, va a pagar una cuota de 2,400 UMAS. Las 2,400 UMAS equivalen a 254,163 pesos. 254,163 pesos. Nada más que la ley no define hasta cuántos vehículos pueden circular en esa determinada plataforma por pagar este importe. Carlos, bueno, pues esta es parte de lo que se aprobó ayer, este tema que señala el diputado Fidel Calderón. Creo que es un tema importante porque ha generado innumerables inconformidades la operación de estas plataformas digitales entre el transporte concesionado. De hecho, bueno, pues en esta ley es donde se va a regular por primera vez su operación, digamos, en una ley establecida aquí en Michoacán. Y bueno, pues la lógica señala que habrá una disparidad tremenda entre lo que tendrá que pagar el concesionario, que es único, digamos, a quienes, bueno, pues tienen estas plataformas. También se va a permitir, Carlos, interesante, me parece, ir conociéndolo poco a poco, hay muchos detalles, pero entre ellos también se establece que una persona podrá tener hasta 5 concesiones, que era uno de los temas que también, bueno, pues ha generado un problema pues a lo largo de la historia de Michoacán, porque bueno, pues digamos que una de las de los candados que se tenía para la operación del transporte es que bueno, pues una persona pudiera tener una sola concesión, aunque bueno, sabemos que se permitía la operación de las empresas, pero ahora bueno, pues ya también se permite de manera directa. Así que bueno, pues todo esto empezará a aplicarse a partir del 1 de enero, y también recordar que hay varios amparos, más de 300 si no me equivoco, que promovió la Comisión Reguladora del Transporte contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Así que seguramente habrá mucho de qué hablar en los siguientes días, Carlos. Esto es lo que se refiere al presupuesto. No sé si quieras que abordemos algún tema o sigo ya con lo del auditor.
Pues no, como bien señalas, hay muchos puntos ahí. Este que refieres del transporte público parece que va a generar, pues por lo menos algunas reacciones. El transporte público se había querido manejar durante muchos años como que el concesionario también operara su unidad, que la trabajara, pero pues esto también dejó de ser una realidad hace muchos años. Regularmente quienes son dueños de alguna concesión pues tienen prestanombres, tienen varias y luego ya las rentan o tienen choferes. Y en el caso de las unidades que hoy trabajan a través de plataformas, pues me parece que va a generarse o se ha generado un primer intento de regularlas, por lo que nos señalas, y a reserva de conocer los detalles y ver cómo empieza pues la operación de la ley en la materia de esta parte de la ley de ingresos, pues veremos cómo va funcionando y qué ventajas y desventajas tiene para ambos grupos. Hay un intento de empezar a regularlos, parece que no va a ser suficiente, pero por lo pronto ya está ahí el tema. Y me parece también importante destacar que pues el Instituto Electoral de Michoacán prácticamente se sale con lo que ellos pretendían, prácticamente se quedan abajo de la propuesta inicial que rondaba casi los 800 millones, pues se van a quedar abajo como poco más de 20 millones de pesos, pero con lo que había señalado el gobernador Alfredo Ramírez de que les habían anticipado recursos en este ejercicio fiscal, previendo que contrataran algunas cosas desde ya para ganarle ahí al precio en el próximo año, pues y que se habló de, si no mal recuerdo, sobre 50 millones de pesos. Bueno, pues entonces el Instituto Electoral de Michoacán finalmente fue protegido por los diputados locales que le llevaron la contra al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que trajo pues prácticamente una campaña en contra del Instituto Electoral de Michoacán. Y en este caso, de manera sorprendente, no sé si coincidas, pues los diputados sí le llevan la contra, una cosa que sorprende, una situación que sorprende, porque regularmente los diputados locales pues prácticamente le han aprobado las cosas a Alfredo Ramírez, el gobernador del estado, como él las manda, como él las quiere, y como ejemplo máximo el auditor, que ahora vamos a ese tema. Pero me parece interesante lo que ha sucedido con el órgano electoral, que finalmente lo protegen los diputados. Sí, Carlos, coincido totalmente contigo. Creo que el tema del Instituto Electoral de Michoacán nos deja claro que hubo una negociación. Pues obviamente no sabemos en este momento qué fue lo que se acordaron, qué fue lo que aprobaron o lo que dijeron con el gobierno de Michoacán, pero sin lugar a dudas que ahí me parece que los diputados no le llevarían la contra en ningún momento al gobernador del estado, por lo que hemos visto, así que hubo una negociación unas por otras, como se dice, pero salió ganando. Me parece que incluso pues ganó porque ya tenía 50 millones de pesos que se le habían anticipado y que el gobernador además le reprochó en varias ocasiones al Instituto Electoral de Michoacán, y ahora se le dejan 770. Bueno, pues ya incluso el Instituto Electoral tendría en términos reales 800 millones de pesos para ejercer en el siguiente año. Entonces me parece que sí, ahí hay un tema que pues lo iremos sabiendo, digamos, en términos prácticos para el siguiente año, qué fue lo que pasó. Y en el caso de los transportistas, Carlos, me parece que en el caso de la ley de ingresos en especial va a ser algo importante, porque seguramente había reacciones incluso legales de parte de los transportistas, porque fíjate que un documento que se lee en cada año en 3-4 horas se leyó pues en menos de una hora, es decir, la diputada Seira Naya Alemán Sierra, que fue la encargada de leer este documento, prácticamente se saltó toda la lectura de este documento, y me parece que ese va a ser un factor que incluso va a abonar a favor de quien pueda o se decida a impugnar esta legislación, porque no se cumplió con lo que dice la norma de que se tiene que leer ante el Pleno Legislativo. De hecho,
bueno, pues se había previsto que la sesión de ayer terminara cerca de las 5 de la mañana y esto, bueno, pues descartando que hubiera alguna discusión en tribuna. Cerca de las 12 de la noche, Carlos, 12:30, ya se había desahogado todos los temas porque no se leyeron. Y en especial la ley de ingresos no se leyó. Se leyeron partes muy pequeñas, de repente la diputada iba en el, pues por decirte algo, en el capítulo 8 y de repente ya iba en el 43. Así que bueno, pues creo que ahí va a ser, mándeme. Pues no es la primera vez que esto sucede, ¿eh? Y tampoco es que haya habido grandes broncas. Yo creo que por eso lo hacen los legisladores. Vamos a ver si ahora el asunto cambia, pero no es la primera vez que en el Congreso del Estado han obviado la lectura de todo lo que tiene que ver con la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. O en la cobertura que has hecho ahí, ¿tienes la memoria de que siempre lo han leído completo? No, Carlos, regularmente sí se han omitido algunas páginas, digamos, pero no había habido ese tal, digamos, agilidad para desahogar, sobre todo la ley de ingresos y sobre todo cuando hay tantos temas nuevos o cuando hay tantas cosas que se pudieran impugnar. Creo que era importante que cumplieran con ese requisito, pero sí, efectivamente no es nuevo. Sí lo han hecho, me parece que no se habían saltado tanto, que sí respetaban por lo menos que si eran 4 horas de lectura, pues lo terminaban en 2. Ayer no les llevó, pues yo creo que ni 40 minutos, Carlos, el leer esta ley de ingresos y era larguísima, precisamente por todo lo nuevo que se establece. Pues veremos qué sucede con eso. Y finalmente, Vero, pues el tema del auditor, regularmente han logrado tomar la decisión en razón de cómo mantener a Marco Bravo, al compadre del gobernador, en la auditoría. Así iba el dictamen, finalmente dejarlo en una categoría de interino, que se han quejado diputados locales como Adriana Hernández Íñiguez, Julieta Gallardo, habían dicho que esa figura ni existe, que no era posible dejarlo así, pero pues así estaba el dictamen. ¿Qué pasó con ese dictamen? ¿Lo dejaron tal cual o sí lo modificaron? No, Carlos, el tema del auditor pasó tal cual estaba. De hecho, se aprobó con 35 votos a favor. Fue el único punto en el que estuvieron los diputados, 35 a favor, 2 en contra de la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, de la coordinadora de los diputados del PRD, Julieta Gallardo Mora. Se abstuvieron otros legisladores del color, Samantha Flores Adame, Felipe de Jesús Contreras Correa y Guillermina Ríos Torres. Y con esta determinación, Marco Antonio Bravo Pantoja quedaría como auditor superior del Estado, como interino y en un carácter de temporal hasta que se resuelva de fondo, bueno, pues el amparo que promovió Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Hay que recordar que con esta aprobación, bueno, pues los diputados pretenden dar respuesta al mandato de la juez cuarto de distrito, que desde el 1 de diciembre les ordenó dejar sin efectos el decreto 461 por el que se designó precisamente a Bravo Pantoja, auditor superior de Michoacán. De acuerdo a los diputados, la jueza solo está inconforme con 2 puntos: la toma de protesta de Bravo Pantoja y la publicación en el periódico oficial de este decreto por el que fue designado. Entonces ellos contemplan que de esta manera van a dar respuesta, y la única que se pronunció en contra y en entrevista fue la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Por cierto, el coordinador de los diputados locales del PRI, Jesús Hernández Peña, pretendió hacer una modificación al dictamen, no se le dejó. Se dijo que pretendía modificar más de 1/3 del dictamen y esto no procede de acuerdo a la ley orgánica, ya que él no formó parte de las comisiones de dictamen. Así que vamos a ver, diputada Adriana Hernández. Porque considero que no estamos acatando al 100% lo que la juez mandata. Respeto, por supuesto, a mis compañeros y compañeras que tomen otra decisión. Luego esto es de interpretaciones legales. En mi interpretación considero que no estamos cumpliendo de manera cabal, pero bueno, respetaré la decisión que tome el resto. Bueno, lo que pasa es que en mi opinión creo que se cumple a medias, ¿no? Se deja sin efecto, sí, pero no, no veo que esté muy clara la respuesta y creo que todavía podemos ser
puede haber una causa que nos vuelvan a recomponer la plana, habrá que esperar a ver qué es lo que determina la juez, pero yo de mi parte pues considero que no es lo correcto. Nada más precisar, Carlos, que de acuerdo a Adrián Hernández, lo que tendría que haber hecho el Pleno es, bueno, pues dejar sin efectos la designación de Marco Antonio Bravo y nombrar entonces como interino a la persona que es ahorita encargada de la auditoría de la fiscalización municipal. Habrá que decir que hay un orden de prelación en la ley de fiscalización en la del auditor. Tendría que haber designado al auditor superior de normatividad, ese lo ocupaba Marco Antonio Bravo Pantoja, quien de acuerdo a la norma tendría que haber renunciado para ser nombrado auditor superior de Michoacán. Entonces en este momento él no tendría ninguna posibilidad de estar al frente de la auditoría, ya que él no sería el auditor superior de normatividad. Sigue el de fiscalización estatal, un área que está acéfala, y bueno, pues la que sigue es una mujer que no recuerdo ahorita su nombre, pero de acuerdo a Adriana tendría que ser la auditora responsable del tema de fiscalización municipal, y de esa manera, considera ella, se daría atención a lo que mandata la juez. Así que esto fue lo que pasó ayer, Carlos, un poco largo, pero creo que pues son temas importantes, y como tú lo decías al principio, bueno, pues de aquí se va a definir la operación del gobierno de Michoacán para el siguiente año. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues siguen aferrados en que el compadre del gobernador sea el auditor superior de Michoacán. Qué lástima por parte de los diputados, qué lástima de todos los que se han sumado en esta votación, lamentable por todos lados. Sorprende ya el caso de Jesús Hernández, que hace un intento por modificar, pero al final vota también a favor de lo que determinaron en comisiones. Y bueno, pues en este caso el gobernador se sigue saliendo con la suya, mantiene a su compadre Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor interino desde la lógica de los diputados, y no nos resta más que esperar a ver si con esto queda satisfecha la jueza cuarto de distrito, o como dijo Adrián Hernández, les vuelve a requerir la modificación, lo que sería ya por cuarta ocasión, porque la primera fue del juzgado séptimo, que les dijo no lo elijan todavía porque hay un amparo, y no les importó a los diputados, lo eligieron. Luego les pidió que enmendaran la plana, la jueza cuarto, lo enmendaron de manera equivocada con una decisión de la Junta de Coordinación Política. Vino la tercera advertencia, lo vuelven a modificar, ahora sí lo hacen en el Pleno, pero dice Adriana Hernández, y a mí me parece que tiene Adriana Hernández la razón, que no le están dando la respuesta plena como la pidió la jueza. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo interpreta la jueza, si con eso le basta o les vuelve a enmendar la plana por una cuarta ocasión a los diputados. Veremos qué sucede, Vero. Muchísimas gracias por todo este reporte, por la cobertura que has hecho en el Congreso del Estado, donde pues se ha determinado cómo va a operar el gobierno de Michoacán el próximo ejercicio fiscal correspondiente al 2024. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, y únicamente decir que incluso ayer los diputados al despedirse pues decían que no pueden decir hasta el siguiente año porque no conocen qué va a responder la juez en este tema. Así que vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias a ti, por supuesto, y gracias a nuestro auditorio. Excelente día para todos. Gracias, Vero. Buen día. Bueno, pues ahí tiene poco más de 96,000 millones de pesos, lo que tiene de presupuesto en el papel el gobierno para el próximo año. Ayer aquí nos decía Luis Navarro, secretario de Finanzas, que este año va a cerrar con un ejercicio Michoacán de casi 100,000 millones de pesos. Y se lo quiero dar a conocer, a destacar, porque este año el gobierno empezó, digamos, con un presupuesto de 91,167 millones de pesos. Quiere decir que el gobierno logró recursos extraordinarios por poco más de 8,800 millones de pesos. No es un asunto menor. ¿Por qué se vuelve importante tener este dato hoy? Porque el que viene es un año electoral. El gobierno de la República, todos, pero en especial el de López Obrador,
va a estar seguramente totalmente distraído en el proceso electoral, porque usted ya sabe que el presidente comanda la elección, eso es más que evidente, está totalmente inmerso y se ha convertido en la chachalaca, en el promotor directo de Claudia Sheinbaum y de los que vayan a ser candidatos a la Cámara Federal, tanto de senadores como de diputados, al Congreso de la Unión. Y en esa distracción y en el empecinamiento de sus obras gigantes, macros, que han costado carísimas, que se han hasta quintuplicado en su precio, en un asunto pues que genera sospechas de corrupción, dicho por el propio López Obrador. Cuando una obra crece en los montos en que se proyectó, él decía que era corrupción, así acusó a los del pasado, dijo que con él eso no iba a suceder, pero sucedió peor que los del pasado, peor. El Tren Maya, por ejemplo, estaba proyectado en unos 150 mil millones de pesos. Va a costar más de 500 mil millones de pesos. Ese es un ejemplo nada más de cómo, en palabras de López Obrador, pudieran ser obras extraordinariamente corruptas, como él alguna vez nos lo explicó. Dijo alguna vez, no es posible que se presupueste algo en 1,000 pesos y nos cueste 2,000 o 3,000. Eso es corrupción. Eso lo dijo López Obrador y hoy él está peor que los del pasado. Como en todas estas asuntos, con todas estas cuestiones que va a tener que atender, pues va a ser difícil, se antoja difícil que él vaya a mandarle todos esos dineros extraordinarios que mandaron a Michoacán en este año. Y quien llegue, pues va a tener que empaparse de todo el asunto antes de tomar decisiones para ver si respaldan o no con más dinero extraordinario a Michoacán. Y hay puntos a destacar porque, por ejemplo, para salvar el tema educativo, para seguir ayudándole, por ejemplo, a la Universidad Michoacana, se requieren dineros extraordinarios. En el caso educativo, porque el monto que pone para pagar la nómina el gobierno federal es del 35% en números redondos y Michoacán el 65%. Ni siquiera se ha logrado que vayan al 50-50, mucho menos la federalización de la nómina. Ojo con estos detalles, es importante, por eso el análisis de lo que han determinado los diputados lo iremos haciendo paulatinamente para entrar a detalle con los cobros que se vienen para el próximo año, los incrementos y los nuevos impuestos, que sí los hay. Ya escuché usted el desglose de Vero García. Si usted escucha a algún diputado local, al gobernador, presumir que no hay nuevos impuestos, estarán mintiendo. Sí hay nuevos impuestos. Tenemos más, pero antes déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente.
Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a los detalles de lo que ayer le presentábamos también temprano, este incendio en el Mercado Revolución, mejor conocido como el de San Juan. Fueron un total de 10 locatarios los que tuvieron una pérdida total, hay otros que tienen afectaciones, pero pérdida total, 10 locatarios, luego de este incendio que se registró en la noche del lunes, los primeros minutos del martes. Y esto fue la información que dio a conocer ayer justamente tras visitar el lugar el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. El incendio que se registró en los primeros minutos de este martes en el Mercado Revolución o San Juan se pudo haber dado por un cortocircuito, así lo dio a conocer el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. El edil precisó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de dar a conocer las causas que originaron el siniestro. Sin embargo, comentó que debido al mal estado de las instalaciones eléctricas del espacio municipal se pudo haber dado dicho incidente. Señaló que fue alrededor de 10 locales los que se vieron afectados por las llamas, sin que hasta el momento se haya calculado el monto económico de los daños, además de que no se presentó ninguna persona afectada. Comentó que trabajará para apoyar a los oferentes que se vieron afectados, por lo que al igual que los oferentes del Mercado Independencia, se les estarán otorgando recursos para que puedan comprar parte de la mercancía que perdieron durante el incendio. Es un incendio muy probablemente provocado por un cortocircuito, y la Fiscalía está en esa investigación, y que afortunadamente, gracias a la intervención de los cuerpos de bomberos, Policía de Morelia, Protección Civil, pues esto se pudo controlar con mucha prontitud y solamente fueron afectados 10 locales comerciales, 10 espacios, y que pues entendemos la importancia de las ventas de diciembre, y estamos viendo en el espacio de esta área del estacionamiento. Es de mencionar que en lo que va del año ya son 2 los espacios municipales que sufrieron un incendio. El primero se registró el pasado 20 de mayo cuando se incendió el Mercado Independencia. Más de 140 locales fueron los que se vieron afectados por el incendio en el espacio antes mencionado, los cuales fueron reubicados alrededor de la zona para que pudieran continuar con sus ventas y generar ingresos. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Javier Velázquez.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Lara Medina, señaló que aunque presentaron graves daños en parte de su estructura, hasta el momento no hay riesgo de colapso en ninguno de los 10 puestos que se vieron mayormente afectados por el incendio. El funcionario explicó que tras la revisión del área, una vez que se logró controlar el fuego en punto de las 4 de la mañana de este martes 19 de diciembre, se pudo constatar que ninguno presentaba indicio de que pudiera generar un colapso inminente. Mencionó que los establecimientos afectados por el incendio corresponden principalmente a comedores en donde se preparaban diversos platillos de la región, así como de venta de frutas y verduras. Sin embargo, algunos contaban con otros elementos como hierbas y ropa que se incendiaron de manera rápida, generando que las llamas se dispersaran. Anoche mismo, y para cerrar operaciones, el personal de Protección Civil hizo la revisión de las estructuras metálicas. Afortunadamente no hay daño estructural, son daños en cortinas, en techumbres de láminas y obviamente en las mercancías. Mientras tanto, el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, Netzahualcóyotl Vázquez, informó que los 10 oferentes que se vieron afectados por el incendio que se presentó en el Mercado Revolución podrán utilizar parte del estacionamiento para operar durante la temporada navideña. El funcionario informó además que se les otorgarán recursos para que puedan comprar parte de la mercancía que perdieron durante el siniestro. Recordó que dichas tolerancias estarán vigentes únicamente durante el tiempo que dure la adecuación de sus locales, a donde deberán regresar una vez que concluya este trabajo, y no se permitirá que ningún otro comerciante se coloque en el estacionamiento. Estas 10 personas que tienen sus espacios puedan ocupar un espacio provisional aquí en la parte del estacionamiento, y en cuanto nos libere Fiscalía los demás van a poder funcionar. Todo lo demás está, se puede decir, intacto, pueden seguir trabajando en cuanto Fiscalía libere el espacio. No hay riesgo de colapso, no hay daño estructural. Prácticamente lo que ayer sucedió en esta parte, lo que se observa ahí es el mismo equipo de bomberos tuvo que reventar lámina y demás para poder desfogar la parte del fuego. Y bueno, pues algunos de los locatarios afectados urgieron a las autoridades municipales a que definan los apoyos que les brindarán para recuperar su mercancía a fin de aprovechar esta que es una buena temporada, la navideña. Algunos locatarios que se vieron afectados por el incendio registrado en el Mercado Revolución este martes 19 de diciembre pidieron al Ayuntamiento de Morelia que den pronta solución a la pérdida de su mercancía, ya que esta temporada es la más importante para ellos. Este es el caso de la señora Estela García López, quien es propietaria de uno de los 10 locales afectados, junto al de sus otras 2 hijas, quien explicó a Postdata que las pérdidas económicas que registró suman alrededor de 100,000 pesos, ya que no solamente tenían fruta en su establecimiento, sino también ropa de invierno como chamarras y capas. Relató que fue al filo de las 12:40 de la noche cuando amigos de sus hijos les avisaron que se estaba quemando el espacio, pero lamentablemente al llegar al lugar se percató que su local y el de sus hijas eran parte de los establecimientos siniestrados, por lo que únicamente esperaron a que autoridades como Protección Civil, bomberos y policía municipal pudieran apagar las llamas. García López agregó que, por su parte, no comparte la versión que se ha manejado hasta el momento de que un cortocircuito fue el causante del incendio. Nos dijeron que van a entrar a trabajar, que para hacer limpieza, lo primero hacer limpieza, que afortunadamente la estructura está bien, entonces lo de láminas, porque pues sí pedimos nosotros que sí nos ayuden lo más rápido posible, porque o sea, todos, como todos ustedes y todos esperamos este tiempo de que a ustedes de una forma les llega un 5 extra, a nosotros como comerciantes, a todos pues también decimos, estos días son los días que podemos decir tenemos un 5, no la millonada, pero sí para sobrepesarla. Por su parte, la señora Berta Morales Castro, quien tiene más de 55 años laborando en dicho mercado, agregó que el incendio ha provocado temor entre los locatarios, ya que en cualquier momento podría presentarse una problemática más grande y generar que más oferentes se vean afectados. Para finalizar, refirió que la solicitud es puntual, que el municipio atiende el tema de electrificación del mercado y se puede evitar más accidentes como el que ocurrió este día. Es de mencionar que fue en punto de las 0 horas de este martes cuando se presentó el incendio, el cual fue mitigado en punto de las 2 de la mañana.
Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Javier Velázquez. Bueno, pues complicado el panorama, sin duda, por las afectaciones que les deja este incendio a los locatarios. Ojalá que haya una solución pronta y ojalá también que puedan recibir los apoyos que están esperando. Tenemos ahora también a Marcos Morales, que con la cobertura de todo el territorio estatal, con los compañeros de Red 113, nos tiene también el reporte de las últimas horas en materia de seguridad. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión en Morelia, y es que una mujer sufrió varios impactos de proyectil de arma de fuego al ser atacada a balazos en la colonia Ventura Puente. La ofendida murió minutos después en el hospital Star Médica. El móvil atentado es desconocido. Este hecho de violencia ocurrió sobre la calle Abasolo. Trascendió que unas personas escucharon al menos 10 disparos de proyectil de arma de fuego y lo reportaron al número de emergencia. La ofendida fue llevada por seres queridos hasta dicho nosocomio, pero perdió la vida antes de que la atendieran los médicos. Su identidad no fue expuesta. En manera extraoficial se supo que los homicidas serían 2 sujetos quienes huyeron hacia la calle Cuautla. Uno de ellos vestía una chamarra oscura. En tanto, en Tarímbar, un sujeto que había asaltado una tienda de abarrotes agredió a tiros a unos policías, quienes repelieron el ataque y lo abatieron. Esto ocurrió en el fraccionamiento Hacienda del Sol. Se supo que el sujeto entró al negocio denominado Rancho Alegre, localizado en la esquina de la calle Equinoccio y Capricornio. En determinado momento, amagó a la persona encargada, a quien la despojó de la cantidad de 3,000 pesos, después huyó. La víctima alertó a los oficiales, les proporcionó características del perpetrador. Entonces los agentes lo buscaron, pero cuando el individuo vio a los patrulleros comenzó a disparar. De esta manera los guardianes del orden se defendieron y en el intercambio de proyectiles el delincuente fue abatido, mismo que no está identificado. El ahora finado yacía en un predio cerca de la calle Hacienda Laurel. Finalmente, en Gabriel Zamora se registró un ataque con explosivos lanzados desde drones en contra del personal de la policía municipal, que se encontraba en un destacamento en la localidad de Latuto, con saldo de un elemento lesionado. Los municipales solicitaron apoyo a la base de operaciones interinstitucionales de Charapendo, luego de que criminales lanzaran dichos artefactos a la caseta de vigilancia ubicada sobre la carretera libre Uruapan-Lombardía. En cuestión de minutos, en el lugar se presentaron oficiales, tanto de la Guardia Civil como Guardia Nacional, mismos que de inmediato desplegaron un operativo coordinado y activaron el equipo inhibidor de drones para evitar otro atentado similar. A consecuencia de la agresión, el oficial Jesús A., de 25 años, resultó con una lesión en la cabeza ocasionada por una esquirla, por lo que fue canalizado a un nosocomio a la región para su adecuada atención médica. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y bueno, antes de despedirnos, rápidamente vamos con sus mensajes, por supuesto. Gracias a todos por estar pendientes y enriquecernos con sus opiniones. Manuel González, compañero nuestro aquí en cabina, también nos deja sus saludos, dice que aquí está viéndonos. Feliz miércoles. Gracias, Manolo, disfruta tus vacaciones. Susana Montoya nos deja saludos a todos. Gracias, Susana, igualmente para ti. Marco Cano también lo hace. Gracias, Marco. Marcela Raya nos deja aquí una opinión. Dice, muy buen día a todos. Aquí la ciudadanía pagando impuestos y todo para qué, si estos no se verán reflejados en beneficios del Estado. No, pues qué cómodo los diputados que dicen que trabajan para mejoras de ciudadanía, así como no todos sabemos que se van a campañas basura los mismos saltarines. Híjole, Marce, ojalá que no, yo creo que sí se verá algo del presupuesto, tal vez no como uno quisiera, pero seguramente algo habrá en el presupuesto. Hay cosas que tendrán que vigilarse, ojalá que llegado el momento así sea. Por ejemplo, este nuevo préstamo, esta nueva autorización de crédito por 2,500 millones de pesos para obra pública multianual. Bueno, pues hay que estar muy pendientes, sin duda, pero confiemos en que se notarán los recursos el próximo año. Juan José Juárez, buen día, Carlos, saludos a todo tu equipo y audiencia. Ramírez, el que criticaba tanto a Silvano, salió peor en todos los aspectos, sobre todo en la moral distraída que tiene, fiel al enfermo mental de Palacio Nacional. Sí, caray, la verdad es que me parece que es un error, no solo de Alfredo, sino de los diputados, el tema del auditor compadre. Lamentable por donde se le quiera ver,
pero lo siguen defendiendo y lo ha defendido también el propio Alfredo Ramírez, como aquí le hemos ido platicando. Lilia Rosales, buen día Carlos, exitoso miércoles para todos. Igualmente Lilia, gracias. Gerardo Méndez, buen día, saludos para todo el equipo. Ayer, dice, dentro de un noticiario de su estación estuvo Fabiola Alanís y presumió que desde que está en Morena el sistema de salud está mejor. No cabe duda que les lavan el cerebro a todos los seguidores de López. Gracias Gerardo por tu opinión. Pues sí, quién sabe en qué parte del país se pueda decir que el sector salud está mejor. Una barbaridad lo que ha sucedido en el sector salud. Hoy por lo pronto se va a tener que comprar la vacuna, por ejemplo, para o tratar de hacerle frente al COVID. Ya por ahí la próxima semana parece ser que se va a poder comprar en algunas farmacias, en algunos consultorios de especialistas en el territorio nacional, después de que el gobierno de López Obrador pues toma decisiones en materia de salud pésimas, comprando y tratando de vacunar a los mexicanos con 2 de las vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, una rusa y una cubana. Una desgracia por todos lados el tema de salud, pero bueno, pues increíble luego los políticos lo que suelen decir. Gerardo, coincido contigo. Teresa Aguilar, buen día Carlos, gracias por la información y gracias al equipo de Postdata tan profesional en su trabajo, claro y preciso sin darle vueltas. ¿Qué dijo el gobernador? Se queda porque se queda el auditor carnal, como sea, si ya lo había prometido. Pues sí, terrible, Tere, también esto del auditor, como lo hemos comentado, un auditor compadre, peor que el caso de Silvano Aureoles, aquel había puesto a un empleado de la Secretaría de Finanzas y le llamaron auditor carnal, pues este es mucho peor, es un super carnal, es un auditor compadre. Luis Esteves, buen día Carlos, lamentable el actuar del Congreso del Estado por su conflicto de interés y situaciones muy personales de los diputados. Dejan de lado la parte legal. Gracias Luis por tu opinión. Melchor Ornelas, buen día Carlos de amigos, desean se la pasen bien en estas posadas con salud y alegría en lo familiar. Felicito a Alfonso Martínez por el apoyo a los oferentes del mercado de San Juan. Ánimo compañeros de San Juan, nos dice aquí Melchor Ornelas. Irving César dice, Carlos Monge, no se sabe del autorrobo de un policía en salida a Mil Cumbres de más de 3 millones de pesos. No, Irving, no sabemos de ese caso, pero nos daremos a la tarea de enterarnos, o si tienes más detalles, por favor, pues ayúdanos con la información. César Cabrera también nos deja saludos, de igual manera lo hace Salvador Gutiérrez, muchas gracias a los dos. Con esta información nos vamos, por su atención, muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente miércoles, nos escuchamos o nos vemos mañana.